Voy a partir entonces sobre punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un Q, es decir, el punto de equilibrio es una herramienta para la toma de decisiones. Y el punto de equilibrio se define finalmente como ese Q, es decir, esa cantidad de producto o cantidad producida o cantidad a vender o vendida, que en el fondo a mí no me genera ni pérdidas ni utilidades. Yo les había hecho un gráfico como así, donde este de aquí, el eje Y son pesos y el eje X es Q. Y yo básicamente lo que les había dicho era que los costos fijos son fijos porque obviamente no interactúan con el Q, son siempre los mismos, y los costos variables en cambio varían de acuerdo a la producción. Y cuando yo sumo ambos costos, yo lo que me encuentro es con una figura aproximadamente como esta, que son los costos totales. Y si además a este gráfico le agregamos las ventas, nosotros nos encontramos con una figura similar a esta. Es decir, esta es la relación primordial primordial que nos lleva al resultado, donde yo tengo aquí dentro de la misma figura la evolución de cómo se mueven, cómo disminuyen o cómo suben o cómo se mantienen todos estos indicadores en relación con la cantidad que se produzca. Si ustedes se fijan, estos dos están absolutamente relacionados con los costos totales, obvio. Estos dos componen los costos totales. Entonces lo que a mí me interesa es que ustedes se fijen en esta línea verde y en esta línea azul. ¿Qué es lo que dice la línea verde y la línea azul? Dice que hay un momento en la cantidad que yo produzco donde mis costos van a ser siempre superiores a las ventas. ¿Por qué sucede eso? ¿A qué se debe que mis costos en algún momento sean superiores a las ventas? Si ustedes se fijan, los costos variables tienen una variación muy similar con las ventas. Es bastante similar. Por lo tanto, estas crecen juntas en la medida que aumenta la producción. Van juntas, estas dos. Pero hay algo curioso que sucede y es que los costos fijos levantan un piso que ese piso hace que en algún minuto la cantidad que se está produciendo, que se piensa vender, va en realidad a generarnos una pérdida. ¿A qué se refiere con la pérdida? Nosotros hemos hablado, y este es el enfoque, el principal enfoque de la unidad 1 de esta asignatura, es que el resultado yo lo calculo con las ventas menos los costos totales. Y obviamente, si esta cifra, las ventas, son más grandes que la de los costos totales, entonces yo me voy a encontrar con esta situación donde voy a obtener, producto de esta resta, una cifra positiva. Y si es positiva, esa cifra se va a llamar utilidad. Es decir, cuando las ventas son superiores a los costos totales, eso se llama utilidad. En cambio, cuando el valor más grande en realidad son los costos totales, significa que si tengo más costos que ventas, la cifra producto de esta resta me va a dar una cifra negativa. Y esa cifra negativa nosotros le llamamos pérdida. Se llama pérdida. Por lo tanto, esta es una de las gráficas fundamentales para entender esta relación entre las ventas y los costos totales cuando yo los estoy visualizando dentro de esta clasificación de costos variables y costos fijos. Y en esta relación, entonces, surge una primera inquietud. La inquietud es, ¿qué pasa en este punto que está aquí donde no tengo ni pérdidas ni donde tengo utilidades? Este punto es el que se conoce como el famoso punto de equilibrio. Es un punto de balance donde no tengo resultado, porque como esta cifra es igual a esta, mi resultado es 0, es decir, no tengo ni utilidad, no tengo ni pérdida, no hay nada. Ese punto es el punto exacto donde
la cifra de mis ventas es exactamente igual a la cifra de mis costos totales. Por lo tanto, me quedo sin ni uno, 0 pesos. ¿Ya? Y esto yo lo puedo calcular. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Yo tomo los costos fijos y lo divido por el costo unitario fijo. ¿Cómo llego yo a esta cifra? Es lo siguiente que les voy a explicar. Espero que esta parte haya quedado clara. Yo sé que es desordenado verlo de esta manera, pero en la medida que uno va viendo cómo se va construyendo este gráfico, debiera ir funcionando la explicación. Voy a continuar. El punto de equilibrio, lo primero que yo pensé cuando conocí el punto de equilibrio es por qué se calcula a partir de los costos fijos. Y eso es bastante gracioso. Bueno, yo sé que para mí es gracioso, no sé si para ustedes, pero cuando yo trabajé el punto de equilibrio en Excel, que espero poder mandarles actividades en el Excel, a ver si eso también los motiva, los entusiasma, aunque me asusta que no todos van a tener acceso a Excel. Nosotros, cuando ingresamos en Excel esta fórmula del costo fijo, para calcular punto de equilibrio, yo lo que estoy haciendo es calcular la cantidad de productos que yo necesito vender para alcanzar a recuperar con esa plata de las ventas todos los costos que he tenido que pagar para poder producir. ¿Ya? Y se calcula desde los costos fijos porque mi piso son los costos fijos. Mi piso, el piso que se mantiene, produzca lo que yo produzca, ese piso son los costos fijos, no cambian. Por lo tanto, los costos fijos son los que marcan el punto de referencia para el cálculo de ese Q. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si yo calculo el punto de equilibrio con los costos totales, que eso tendría mucho más lógica, en realidad, cuando yo calculo el punto de equilibrio así, con los costos totales, cuando yo lo calculo a través de los costos totales, el punto que yo encuentro no es el de equilibrio. El punto que yo encuentro es el punto de esa cantidad de producción que me sirve, las ventas de esa producción me sirven para alcanzar a cubrir los costos fijos. Solo los costos fijos. Pero cuando yo lo calculo con esta fórmula, que en realidad es esto, cuando yo calculo el punto de equilibrio a partir del costo fijo, lo que yo encuentro es esa cantidad vendida que me permite cubrir la totalidad de mis costos. No les voy a explicar aritméticamente por qué sucede eso, pero es importante que ustedes lo sepan porque me parece súper válido cuestionar esta fórmula que está aquí. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ceñir a la primera, a la que es de costo fijo, porque nos interesa encontrar ese punto que alcanza a cubrir la totalidad de los costos asociados a producir o a generar un producto o un servicio. Ahora, si ustedes se fijan, perdón, lo borré. Si ustedes se fijan, yo utilicé esto, CUF, el costo unitario fijo. ¿Por qué usé el costo unitario fijo? Porque cuando yo estoy hablando del punto de equilibrio, yo estoy diciendo que yo necesito calcular un Q, una cantidad. Y para calcular un Q, yo tengo que tomar algo que está en su totalidad y dividirlo por su unidad. Y el ejemplo que a mí me gusta darles es el siguiente. Lo vuelvo a repetir. Si yo tengo, por ejemplo, 10.000 pesos para comprar leche, cajas de leche, ¿ya? Eso es el dinero que yo tengo, ese es el total que yo tengo. Y resulta que cada caja de leche a mí me la venden en 790 pesos la unidad. Y yo hago esta división, los coloco aquí, me voy a encontrar que esos 10.000 pesos me alcanzan para comprar 12,67 leches, ¿ya? Ahora, no me van a dar 0,67 leches, por lo tanto, en realidad me alcanza para comprar 12 leches. Es ahí, así como yo he calculado un Q, una cantidad, que en rigor lo correcto es colocarlo de esta forma. Es decir, son 12,67 cajas de leche las que a mí me alcanzan con 10.000 pesos. Entonces logré calcular este Q justamente relacionando esta división entre algo que está en su total y otra cosa que está en su unidad. Y es lo mismo lo que nos sucede en el punto de equilibrio, que para lograr, matemáticamente hablando, para lograr esa cifra, para lograr ese Q
que a mí me permite no generar ni pérdidas ni utilidades, tengo que entender el siguiente concepto. El siguiente concepto dice que un precio de venta, algo que se vende a un precio, pongamos este plumón que se vende a 500 pesos por decir algo, un precio de venta se compone de dos cosas. Se compone básicamente de la utilidad por unidad menos el costo unitario total. Así se compone el precio de este plumón. Es decir, yo asumo que en estos 500 pesos de plumón, supongamos, 200 pesos representan costo unitario total y los otros 300 son utilidad. O sea, yo jamás a un precio de venta le voy a incorporar un factor que no sea el de utilidad, porque obviamente espero recibir un dinero beneficioso para mí en la venta de este producto. Eso es con el precio de venta. Eso significa que la utilidad unitaria va a ser el precio de venta menos el costo unitario total. Es decir, si yo estoy vendiendo estos 500 pesos y a mí me cuesta 200, significa que mi utilidad unitaria va a ser de 300. Ahora, ¿qué sucede en esto del punto de equilibrio? Porque necesitamos encontrar esa cantidad que a mí me permite no generar ni pérdidas ni utilidades. Que cuando tengo el precio de venta donde normalmente incorpora una utilidad menos el costo unitario total, es más, me corrijo, es más, es la utilidad más el costo unitario total. Chupaya, lo dije mal anteriormente, no lo voy a poder borrar. Aquí es donde lo corrijo. El precio de venta se compone entonces de una parte que es utilidad y una parte que es costos. Ambas conforman el precio de venta. El problema sucede cuando yo estoy buscando ese punto donde no hay utilidad. Eso significa que si no hay utilidad, entonces mi precio de venta es exactamente igual al costo unitario total. Pero nosotros sabemos que el costo unitario total tiene dos componentes. Tiene el costo unitario variable más el costo unitario fijo. ¿Voy muy rápido? El costo unitario fijo. ¿Qué significa? Que cuando estoy en ese punto donde no hay utilidad y no hay pérdidas, el precio de venta es exactamente igual a los dos componentes del costo total de este elemento, donde hay una parte que es fija y se asume que hay una parte que es variable. Estamos asumiendo eso. Ahora, si yo necesito obtener el costo unitario fijo, que es algo que se debe calcular, la única forma de calcularlo es dejándolo solo. Por lo tanto, aquí lo que yo hago es dejar solo el costo unitario fijo y lo voy a lograr restando el precio de venta menos el costo unitario variable. Y ahí yo voy a obtener mi costo unitario fijo. Es por eso que la fórmula del punto de equilibrio es costo fijo partido por precio de venta menos costo unitario variable. Porque lo que en realidad estoy dividiendo es algo que está en su totalidad dividido por su unidad. Ahora, cuando lo logro calcular, eso significa que a mí me da algo tremendamente valioso. Me da un indicador desde donde yo puedo trabajar. Y quiero explicárselos con un ejemplo bastante práctico. Dios mío, le pegué a la cama. Quiero explicárselos con un ejercicio bastante práctico. Tiene que ver con una experiencia también bastante personal. En el año 2009 yo rematé un puesto en el Estadio Nacional para las fondas. Es un sistema bastante entretenido donde en agosto, la primera semana de agosto, la Municipalidad de Ñuñoa remata los puestos para feria, para stand de venta de cosas de parrilla y de restaurante, aparte de las otras actividades extraprogramáticas que son el paseo de los caballos, la tirolesa y otras actividades más. Y eso se remata con un martillero. Y me pasó que un año yo rematé. Y cuando yo rematé, pasó lo siguiente, que yo tuve que comprar la siguiente cantidad de cosas. Tuve que pagar la siguiente cantidad de cosas. Primero tuve que pagar el remate del puesto, que eran en ese tiempo 350.000 pesos. Eso fue del remate.
Además, tuve que pagar el 19% del martillero de esos 350. Eso significa que fueron los 350.000 por 0,19. Además, tuve que pagarle entonces al martillero la comisión de 66.500 pesos. Y además me tasé con servicio de impuestos internos para no dar boleta. Tal vez en otra ocasión les voy a contar qué significa eso de tasarse. Y la tasada me costó 87.000 pesos. Además, la implementación del stand, en comprar los muebles, hacerlos y todo eso, eso aproximadamente me tomó unos 145.000 pesos. Más las impresiones, los pósters. Y además yo lo que quería vender eran unos shavy dice que se llaman Snowy, así se llaman, y que en realidad es un vaso al que uno le echa nieve y después uno saboriza esa nieve con un jarabe. ¿Ya? Básicamente es eso. Eso es un Snowy. Y eso era lo que yo quería vender en Fiestas Patrias. Y obviamente no le quería llamar Snowy porque es lo menos patrio que hay. Perro de mierda. Entonces, tuve que consumir dinero en estos 350, 66.500 en el martillero. Esta era la cifra del servicio de impuestos internos. Voy a poner aquí servicio de impuestos internos. Esto era del martillero. Este era el puesto en el Estadio Nacional. Esto era en la implementación. Estos eran los dineros, más o menos, que yo tenía contemplados justamente a gastar. Y finalmente yo dije, esto eran 5 días de trabajo, sí, porque empezábamos así como un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, eran 5 días. Y de los 5 días yo calculé contratar en el año 2009 2 estudiantes y pagarles 10.000 pesos por día. Eso significa que éramos 4 personas las que íbamos a trabajar ahí, por lo tanto, asumiendo que yo también era una empleada, eran 4 personas, 10.000 pesos por día, 5 días. Lo que se traduce en 10.000 por 4 personas por 5 días eran 200.000 pesos en pura mano de obra. Como costo fijo, obviamente. Así es que lo cerré así. Eso significa que consideré que mi total de costos fijos eran 200.000 más 145.000 más 87.000 más 66.500 más los 350.000 del puesto. Eso me da un total de 848.500 pesos como costo fijo. ¿Ya? En ese momento yo dije, ok, ¿cuántos vasos iré a vender? ¿Qué cantidad voy a vender? Pensé yo, a ver si este negocio de verdad, genuinamente me va a convenir o no me va a convenir. Por lo tanto, ahí lo que yo hice fue que tomé la información del año anterior, donde teníamos el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Y el día 1, el año anterior, se había vendido una mugre, se habían vendido así como 60 vasos, lo voy a poner más a la derecha. Se habían vendido como 60 vasos aproximadamente. El segundo día se habían vendido muchos más, se habían vendido así como 247 vasos. El día 3 habíamos llegado a los 638 vasos. El día 4, el año pasado, habíamos llegado a los 819 vasos y el día 5 habíamos vuelto a bajar a 533 vasos. Eso significa que en total mi pronóstico de venta basado en la información del año anterior era de, estoy calculando, 638 más 819 más 533. Había llegado el año pasado a los 2.297 vasos de venta. Y esta cifra es tremendamente importante, porque esa cifra es la que a mí me permitía definir si efectivamente esto estaba bien o estaba mal.
Eso significa entonces, y los voy a anotar aquí también, para borrar la pizarra con tranquilidad, y no se me olviden los números. Eso significa que definiendo un precio de venta, yo ya podía tener mucha mayor claridad de cuántos vasos yo necesitaba vender en realidad para que esto fuese verdaderamente rentable y no estuviera yo ahí corriendo el riesgo de sufrir una pérdida. Eso significa que vamos a hacer el cálculo inmediatamente. Estoy terminando de anotar 819 y los 533 que me dan 2.297 vasos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice fue calcular cuánto me costaba hacer un vaso. Y hacer un solo vaso a mí me consumía lo siguiente. El vaso de 180 cc me costaba aproximadamente, el vaso de 180 cc me costaba 11 pesos el puro vaso. Me costaba, es el vaso, el hielo. El hielo me costaba 600 pesos la bolsa de 2 kilos que me alcanzaba para hacer 15 vasos. O sea, 40 pesos eran de hielo. Además, el jarabe, yo lo podía comprar hecho a 1.900 pesos el litro y ese litro a mí me alcanzaba para 13 vasos, es decir, 146 pesos eran en jarabe. Y si además yo le agregaba la servilleta, la bombilla, la cuchara, podríamos tener en otros aproximadamente unos 3 pesos, en otros en servilleta, en bombilla, en cuchara. Eso significaba que cada vaso a mí me significaba 11 más 40 más 146 más 3. Cada vaso a mí me significaba 200 pesos como costo unitario variable. Cada vaso, costo unitario variable, 200 pesos. Lo voy a escribir mejor, ese quedó muy mal. 200 pesos como costo unitario variable. Y si ustedes se fijan, yo ya teniendo esta información y teniendo esta información más el precio de venta, yo ya podía calcular cuál era mi punto de equilibrio. Es decir, si yo pensaba vender cada vaso, por ejemplo, a un promedio de 750 pesos, voy a explicar lo del promedio. Yo tenía pensado tener dos precios de venta. Precio de venta 1, precio de venta 2. El precio de venta 1 era un vaso a 1.000 pesos. Y el precio de venta 2 eran 2 vasos en 1.500 pesos. Es decir, 750 cada uno. Este era el valor del vaso promo y ese era el valor del vaso normal. Entonces, para calcular mi punto de equilibrio, yo lo voy a hacer con el precio más bajo, porque siempre tengo que, la contabilidad de los costos siempre dice que cuando yo planifico, tengo que planificar dentro del escenario más duro, más difícil, más árido. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, si yo calculo el punto de equilibrio en este punto, o si yo calculé el punto de equilibrio en este punto, me encontré con estos 848.500 pesos divididos por la diferencia entre 750 y 200, que eso es 550 pesos. Esa diferencia. Es decir, los 750 menos los 200 es igual a 550. No sé si ahí se alcanza a ver. Entonces, ese era mi costo unitario fijo. Y si yo hago este cálculo de los 848.500 dividido por los 550, me daba un total de vasos en la planificación de aproximadamente 1.543 vasos. Y el año pasado habíamos vendido 2.002 y yo dije, igual conviene. Eso fue lo primero que yo pensé, igual conviene. Yo dije, si vendemos lo mismo que vendimos el año anterior y le resto el punto de equilibrio que es todos los vasos que están hasta 1.543 vasos, porque estos son vasos, es una cantidad, es un Q,
Todos esos vasos que están ahí para mí me generan pérdida. Y todos los vasos que están por sobre esta cifra a mí me van a generar utilidad. Por lo tanto, si yo a esto le resto mis pérdidas, me voy a quedar con la cantidad de vasos que van a significar para mi utilidad, que son 754, que si los multiplico por el precio de venta, significaba que en el peor de mis escenarios yo iba a ganar en 5 días 565.500 pesos. Eso era, en teoría, la planificación. Y si ustedes se fijan, ese punto de equilibrio fue el que a mí me abrió la puerta y me dijo, ¿sabes qué? Ya, dale. El punto de equilibrio me ayudó a tomar la decisión de si ir o no ir a esta actividad. Y finalmente me arriesgué y lo hice y sentí que esta planificación y este fundamento a través del punto de equilibrio era clave, pero que no podía fallar. Así es que, ¿quieren saber cómo me fue? ¿Les interesa saber cómo me fue? Yo les voy a contar cómo me fue. Voy a borrar esto, lo de los vasos. Total, ya sabemos que a mí cada vaso me cuesta 200 pesos. Yo les voy a contar cómo me fue, que esta experiencia es bastante interesante de evaluar. Primero, yo ya sabía que mi punto de equilibrio estaba en aproximadamente los 1600 vasos. Y yo dije, bueno, voy a comprar 3 cajas de vasos, porque los vasos los vendían en cajas de 1000 unidades. Entonces, como eran 2200 en lo del año pasado, yo dije, voy a comprar 3 cajas de vasos. En el peor de los casos, si me quedo corta de vasos, el sábado, que era día hábil, aprovecho de comprar más vasos. Domingo, sábado, viernes, jueves y miércoles, claro. Sí, este día era sábado. Entonces yo dije, por último, si se me llegan a acabar las 3 cajas, yo creo que no se me van a acabar el día sábado, se me van a acabar el domingo. Entonces me tiré a la piscina, compré 3 cajas de vasos, compré 3000 vasos y partimos con las siguientes cifras. El primer día nosotros vendimos, inmediatamente se nos levantó esa venta y nosotros vendimos aproximadamente como 88 vasos. El segundo día, que además todos esos vasos los vendimos después de las 10 de la noche, porque era el día en que en realidad los fonderos se instalaban y fue la gente que trabajaba la que nos compró esos vasos de Snowy. Después, el segundo día, que ya estaba abierto para todo público, pero todavía es día hábil, entonces la gente el jueves todavía está trabajando mediodía. Entonces, como que después de las 6 de la tarde la gente empezó a llegar y ahí nosotros empezamos a vender. Y aquí a nosotros nos sorprendió la cifra porque aquí nosotros alcanzamos aproximadamente los 311 vasos. El tercer día, que ya era viernes y era feriado, donde la gente asiste a esa actividad con la intención, y asiste con plata, con la intención de consumir, esa intención a nosotros nos levantó a 879 vasos aproximadamente las ventas. Eso significaba, y esto fue también muy importante y muy crucial, que entonces yo sentí que al día siguiente existía la posibilidad de que vendiéramos mucho más. O sea, yo dije, estoy aproximadamente a 400 vasos de llegar al punto de equilibrio. Pero tengo que llegar al punto de equilibrio. Y este día, en la mañana, partió muy lento. Fue muy lento este día. Entonces yo hice lo siguiente. A la gente que estaba trabajando conmigo, a los 2 estudiantes que contraté, aparte de las 2 personas de la familia que estábamos trabajando en esto, a los 2 estudiantes les dije, en realidad los traté a todos como trabajadores, incluyendo en ese tiempo a mi Pierre-Esnat. Entonces yo les dije, ok, corté como a las 3 de la tarde un poco la actividad y les dije, vamos a hacer lo siguiente. Si hoy día, que a estas alturas del partido llevamos 1278 vasos vendidos en estos 3 días, si hoy día alcanzamos a terminar la caja de los 2000 vasos, o sea, si alcanzamos a llegar a los 2000 vasos, yo les pago un bono de 50.000 pesos. Me dijeron, ¿qué? Sí, yo les pago un bono de 50.000 pesos si alcanzamos a pasar hoy día los 2000 vasos. Porque yo sabía que llegando a los 2000 vasos yo ya había superado
mi punto de equilibrio, pero yo corría el riesgo de que por la paga y el trabajo y el cansancio no lo pudiésemos lograr. Y yo me comprometí con ese bono y efectivamente lo que logré fue que todo el equipo de trabajo no quisiera ni siquiera tomarse un rato de colación y trabajaron full y estaban todos súper motivados, y cuando se terminó la segunda caja de vasos y abrimos la tercera, fue así como jolgorio absoluto, todos contentos con el bono y fue maravilloso. Y ese día es el día en que más Snowy se han vendido en Santiago de Chile, que vendimos 1219 vasos. Eso nos significó vender un vaso de Snowy cada 17 segundos. Hicimos una cadena de trabajo entre 4 personas y teníamos 2 filas de clientes muy largas y pudimos sacar esas filas durante todo el día. Trabajamos muy rápido. Y esto fue bastante interesante porque al día siguiente generalmente los fonderos suelen rematar lo que tienen y nosotros en realidad no rematamos nada y nosotros continuamos vendiendo. Y fue muy interesante también porque eso significó que como llevábamos 1278 vasos, si le agregamos los 1219, significa que ya habíamos llegado a la mitad de la tercera caja. O sea, ya habíamos casi llegado a los 2500 vasos, por lo tanto yo les dije, ok, cuando nos terminemos los 500 vasos, nos vamos. Y además, si terminamos todas las cajas, yo les doy un bono de 50.000 pesos más. Y fue así como, ¿qué? Y todos se pusieron a vender y efectivamente en realidad vendimos muchos más vasos. Yo andaba con más vasos, aparte de las 3 cajas que yo tenía de eventos anteriores. Por lo tanto, este día se vendieron, si no me equivoco, se vendieron algo así como 610 vasos más. ¿Ya? ¿Eso qué significó? Significó que en realidad la venta de vasos llegó aproximadamente 610 más 1219. Ahí sí se me fue la cifra, espérenme. Ahí sí. Perdí la cifra. La última cifra era 2497 más los 610 vasos. Nos dio un total de 3107 vasos. Pero eso significó que mis costos fijos aumentaron, ¿cierto? Porque yo había calculado efectivamente, que eran 10.000 pesos por 4 personas por día por 5 días. Eso eran los 200.000 pesos. Pero además le pagué bono a 3 personas más que trabajaban conmigo. Yo no me iba a pagar bono, obviamente, porque yo obviamente esperaba quedarme con las utilidades finales. Pero les pagué como bono, consideré el bono para todos. El bono de 50.000 significaba 5 por 4, 20, significaba 200.000 pesos más. Y pagarlo 2 veces significaba obviamente aumentar esta cifra, si no me equivoco, a 600.000 pesos. Sí, porque eran 50.000 por 4 por 2 días. 400.000 más los 200.000. Eso significa que se me levantó esta cifra de los costos fijos. Y mi costo fijo, que antes era 848.500, le tengo que incorporar 400.000 pesos. Significa que mis costos fijos cambiaron a 1.248.500 pesos como nuevo costo fijo. Y lo otro es que logré determinar que el 20%, y aquí el 80%, el 20% de los vasos vendidos se vendió al precio 1 y el 80% de los vasos vendidos se vendió al precio 2. ¿Eso qué significa? Si yo voy a calcular el 20% de 3.107 vasos. 3.107 vasos, yo lo multiplico por 0,2, me da 621 vasos. Es decir, 621 vasos se vendieron al precio de venta 1, que es igual a 1.000 pesos. 621 vasos se vendieron a 1.000 pesos. Lo voy a escribir más acá, perdón. Ahí sí, y lo voy a escribir con otro color para calcular las ventas. Ahí sí. 621 vasos se vendieron a... No le voy a poner el vaso porque me complica. Se vendieron a 1.000 pesos.
Ahí está. Y 2.486 vasos se vendieron a 750 pesos de acuerdo a la promoción. Esto significa que estos son 621.000 pesos y lo de abajo es 2.486 por 750, me da 1.864.500, que si le sumo el precio anterior, me va a dar mi total de las ventas. Mi total de ventas fue 2.485.500. ¿Ok? Y si yo a esas ventas le resto los costos fijos, estas fueron las ventas, si a esas ventas yo le resto los costos fijos, me quedo... todavía no puedo restar los costos fijos, espérenme un momento. Voy a limpiar un poco acá para continuar con la explicación. Exactamente, ahí sí. Eso significa que yo ahora podía recalcular el punto de equilibrio y podía calcular el punto de equilibrio real que yo había tenido. Y eso también hacía este experimento, en el fondo, lo hacía también bastante interesante. Voy a anotar los 621 por 1.000 pesos y los 2.486 por 750. Para los que todavía tienen dudas de dónde saqué los 750, es porque yo tenía otro precio de venta, que es el precio de venta de promoción, donde vendía 2 vasos por 1.500 pesos. Entonces la promo era 1 por 1.000, 2 por 1.500, entonces la gente siempre, se supone, uno asume, que la gente va a preferir comprar 2 en vez de comprar 1. Y en el fondo te lo está comprando 750 pesos, porque 1.500 dividido por los 2 vasos te da 750 pesos. Entonces eso significa que 621.000 pesos habían entrado por el valor del vaso de 1.000 pesos y 1.864.500 pesos habían entrado por el segundo valor de vaso, que era el de la promoción. Eso me dio un total de ingresos de 2.485.500 pesos en venta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero, que es lo más interesante de todo, creo yo, para esta clase, es que entonces yo puedo calcular efectivamente cuál fue mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio real fue entonces 1.248.500 pesos partido por, y aquí el precio de venta que yo voy a usar, va a ser el promedio entre el vaso de 1.000 pesos y el vaso de 750. Y eso me da un vaso de 875 pesos menos los 200 del costo unitario variable. Y eso entonces se lo voy a restar. 675 dividido por 675. 1.248.500 dividido por 675. Y eso significó que con el pago del bono yo moví mi punto de equilibrio original de casi 1.500 y tantos vasos, lo moví a 1.850 vasos. ¿Por qué? Porque hice este incremento. Y eso significa que si vendí 3.107 vasos, todos los vasos que están entre el 1.850 y el 3.107 significaron para mí utilidad. Pero yo la utilidad, obviamente, aquí en este escenario la puedo calcular real, ¿no? ¿Cómo se calcula? Tomo las ventas, que las ventas totales son 2.485.500 pesos. Le voy a restar los costos fijos, que son, lo voy a poner con otro color, los costos fijos, ahí sí, los costos fijos, que son 1.248.500 pesos, ahí sí,
le voy a restar los costos variables. No me puedo olvidar de los costos variables. ¿Y cuáles eran los costos variables? 3.107 vasos por 200 pesos, que era lo que me costaba hacer cada vaso. Eso significó que mis costos variables por cada vaso, por la totalidad de los vasos hechos, fue de 621.400 pesos. ¿Eso qué significa? Significa que mi utilidad, porque yo sé que esta cifra ya es positiva, son los 2.485.500 pesos menos el 1.248.500 menos los 621.400 pesos que me costó hacer los vasos de Snowy. Eso significó que me quedó un saldo de 615.600 pesos, bastante mejor a los 500.000 pesos que yo tenía pronosticado. Y tienen que además considerar que yo me pagué de sueldo como mano de obra además 150.000 pesos. O sea, yo a esto le agregaría los 150.000 pesos. Entonces, en 5 días, mientras la gente gastaba dinero, yo recibí esa cifra y me fui obviamente de vacaciones con esa plata, como buena chilena de clase media, que en vez de ahorrarlo va y se lo gasta en algo que le produce placer y gusto. Como pueden ver, este ejercicio es bastante personal, pero a mí me parece que es bastante enriquecedor también, porque permite entender cuál es la importancia del punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es solo un punto de referencia, sino que además es un indicador para toma de decisiones. Es una cifra que a mí me dice sí, hagamos este negocio, no hagamos este negocio. Disculpen que además yo el contexto de este ejemplo para explicar el punto de equilibrio no lo haya hecho con algún ejemplo relacionado con la carrera de ustedes, pero me pareció tremendamente importante llevarlo a un terreno común desde el punto de vista del consumidor o del emprendedor. Si ustedes se fijan, esto a mí me permite tomar decisiones. El haber tomado la decisión de darles un bono a ellos, lo pude hacer única y exclusivamente porque hasta ese punto yo sabía que mi punto de equilibrio era de 1.600 vasos. Y eso me abrió la posibilidad de poder mejorar en el fondo todo mi proceso comercial de ventas. Fue una decisión estratégica. Por lo tanto, el punto de equilibrio me permitió tener un negocio sumamente rentable. Lo intenté al año siguiente, pero como era el bicentenario, cerraron el día 18 el estadio y se me fue a las pailas y se me cayó esta utilidad de 615, se me cayó así como a 150.000 pesos y no lo quise hacer nunca más y me frustré y no lo hice más. Pero este ejemplo espero que les haya gustado y les sirva para entender el contenido de punto de equilibrio. Voy a tratar de subirles algún ejercicio en Excel para aquellos que les guste el Excel sobre punto de equilibrio para que también aprendan a graficarlo. Esa ha sido esta clase. Les agradezco mucho su atención. Espero poder subirla al Collaborate. De lo contrario, les voy a mandar el link de YouTube apenas yo pueda, se haya completado la carga a la plataforma. Eso, un abrazo. Que estén muy bien. Gracias.